Bueno, muchachos, vamos a reaccionar a el documental de La Rienda acerca de Garavito, una persona que le quitó la vida a más de 200 niños. Este documental es meramente educativo y busca informar y generar reflexión sobre el cuidado de los niños desde una mirada humana y profesional. Las escenas fueron registradas con consentimiento y respeto, sin mostrar sangre ni imágenes explícitas. No pretende ofender creencias ni valores. Su único propósito es mostrar la realidad de este caso con dignidad y veracidad, invitando a valorar la vida y el tiempo. La reacción ya. 1990. ¿Saben qué, muchachos? Ese man, aquí adelantándolos un poquito el tiempo, perdió la vida en un hospital de acá de Valledupar. Porque Valledupar tiene una de las cárceles más seguras de... no sé si de Colombia, no sé. Que es la Tramacúa. Y a ese vale lo tenían allá metido, marica. Está hecho con guía. Verdad, vale observándolo. Observándolo ahí. ¡Ay! ¡Ay! Mierda, se lo llevó, manito. Garavito documental. Qué vuelta ese man, brother. ¿Ah? Qué vuelta, brother. Estaba llorando ahí. No, ¿qué? Ah, seguro ahí fue cuando lo agarraron y lo sentenciaron. Ok. ¿Qué llora? Ah, pues. Tú no mereces perdón ni de Dios. Nadie. Las lágrimas que acabas de ver y los llantos que hace unos segundos tocaron tus tímpanos son del abusador, del asesino. Imagínate entonces cómo fueron los de las víctimas. Real, bro. O sea, si fueron los de mañana, los de la víctima. Trataba de metérmelo toda la boca, hermano, hasta el punto de hacerme. Él era feliz con todo eso. Él me decía que le tenía que cogerlas y apretárselas y jalárselas. Lo que este hombre vivió y nos... Uy, brother. ¿Cómo así? ¿Será que él fue uno de los que ti? No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y lo más turbio de este asunto es que entre lo peor le fue bien, ya que más de 200 niños no la pudieron ni contar. Esta zona de acá, más o menos, ¿cuántos cuerpos pudieron encontrar en todo ese terreno? Sí, se encontraron entre 11 y 12 osamentas. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Ay. Va a preguntar por qué. La misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Por qué asesinar y matar a más de 200 niños? Ah, pues. Qué carajo. Pónganse incómodos porque hoy vamos a tratar de responder a esa pregunta. Y vamos a sumergirnos en los pensamientos más profundos del mayor asesino serial del mundo. Ey, La Rienda se está tirando culé de documentales, brother, ¿ah? El personaje del cual les voy a hablar hoy es alguien común y corriente, como tú y yo. Pero con una gran diferencia, y es que nosotros decidimos disfrutar la vida. Él decidió acabar con ella. Y no hablo de la suya. 25 de enero de 1957, en el pueblo de Génova, Quindío, nació un niño llamado Luis Alfredo. Luis Alfredo, más conocido como Garavito. Fue el primer hijo de 7 hermanos, o sea, el mayor. Su paso por el colegio fue muy corto, pero difícil, ya que desde temprana edad sufrió demasiado bullying por sus anteojos y porque sus compañeros, al llamarse Garavito, le decían Garabato, lo que causó que llegara solamente hasta quinto de primaria y se saliera de estudiar.
No, pero ese cole cómo se ofende porque le decían, Garabato, Garabato! Garabato! ¡Garabato! No, ese está suavecito, brother. En su casa la situación era peor. Su padre golpeaba a su mamá y con él era muy violento, dicho por sus propias palabras. Cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía bajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. En su adolescencia Mierda. vivió lo mismo que en su adultez hizo vivir a más de 200 niños, con Ey. la diferencia de que esta vez el abusado fue él. A mis 12 años, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violencia por Uy. parte del mejor amigo de mi hogar. Uy, no. Un hombre muy religioso. Mucho tiempo después, junto a su familia, se fueron a vivir al Valle del Cauca, donde de nuevo será abusado por alguien más. Pero aunque No. se repite el proceso del abuso, esta vez va a ser muy distinto a la primera, porque quien abusó de él no podrá contarlo. Cuando yo Uy, ¿cómo? financeo, ¿no? A través de unos sicarios y mando a matar a esta persona y ya perdí yo como que el control, ¿sí me entiende? Al año completico. Garavito empieza a leer Berta. libros de magia negra y a tener conexiones muy fuertes con el diablo y la brujería. Llegó hasta un punto en el que hasta su alma la vendió. Veo yo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vendió el alma? cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena. Uy, mano. Y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y dijo, ¿me quiere servir? Le dijo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. ¿Cómo? Y así fue que yo... Uy, mano, qué miedo, brother, ¿ah? La mayoría de asesinos y vivieron la misma historia de maltrato infantil y violencia doméstica. Ey, sí, mano. Qué vuelta. En octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona ¿Cómo? y oigo una voz que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Herda. Y ahí inicia la tétrica y aterradora historia del mayor asesino serial. Herda, brother. Ahí Un inicia. hombre que si lo comparamos con algunos sucesos que han pasado en el mundo, en los cuales se han perdido muchas vidas, las víctimas de Garavito estarían por encima de ese suceso. Vuelo 2216, diciembre de 2024. El 29 de diciembre del 2024, un avión de la aerolínea Jeju Air se estrelló al aterrizar en el aeropuerto internacional de Muan, en el suroeste de Corea del Sur. El vuelo 2216, un Boeing 737, venía desde Bangkok, Tailandia, con 181 personas a bordo. Durante la maniobra de aterrizaje, el avión sufrió una emergencia tras un posible impacto con aves, lo que obligó a un aterrizaje sin el tren de aterrizaje desplegado. La aeronave se salió de la pista, chocó contra un muro y se incendió. En el accidente murieron un total de 179 personas. Herda. Uy, mano, qué miedo, brother. Uy, brother. Uy, mano. Uy, brother. Imagínate.
de octubre En un avión murieron esa cantidad y mira lo que hizo Garavito. del 2017, en Las Vegas, Nevada, ocurrió uno de los tiroteos más letales en la historia moderna de los Estados Unidos. Un hombre armado abrió fuego desde el piso 32 de un hotel hacia una multitud que asistía a un concierto de música country al aire libre, un festival. ¡Berta! El atacante disparó hacia la audiencia durante varios minutos, causando un gran número de víctimas antes de que la policía lograra detenerlo. El tiroteo dejó a más de 50 personas fallecidas Uy, mano, o sea, mi pregunta es ¿qué tendrá esa gente en la mente para cometer algo como esas cosas, bro? y centenares de heridos. Berta. Berta, brother. Garavito sigue teniendo más de Jeffrey 200. Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que cometió sus crímenes entre 1978 y 1901 en Wisconsin, Estados Unidos. Se acercaba a los jóvenes vulnerables y los engañaba para llevarlos a su apartamento, donde los drogaba, los retenía y los asesinaba, con el objetivo de ejercer control total sobre ellos. Después guardaba pertenencias de sus víctimas y partes del cuerpo de ellas para luego matarse con ellas mismas. Durante años no fue detenido debido a errores graves de las autoridades. En total asesinó 17 personas. Berta. Y Garavito más de 200. Cuando una persona mata a otra persona, ¿cómo se le llama? Asesinato. Ah, homicida. Ah, bueno, a la persona. Cuando una persona mata a dos personas o a más en el mismo momento, ¿cómo se le llama? Asesino. Asesino múltiple. Bien. Cuando una persona mata a muchas personas en diferente momento, diferente lugar y repitiendo patrones entre las víctimas, ¿cómo se le llama? Asesino en serie. Claro. Cuando una persona mata a un menor de edad o a dos, ¿cómo se le llama? Uy, no sé. Homicida de metón. Ah, bueno, claro. Cuando una persona abusa sexualmente de otra persona, ¿cómo se le llama? Violador. Pero entonces, ¿cuál sería la etiqueta para una persona como Luis Alfredo Garavito, quien en vida cometió todas las conductas que les acabo de decir? ¿Qué se te viene a la cabeza? Uf, Voy a dar unos brother. segundos para que lo pienses. Uy, mano. No sé. Asesino en serie, sádico de Meno. Uf, mano. Ta. Uy, mano. Desde 1992, que fue el primer asesinato de Luis Alfredo Garavito, hasta 1999, que se dio el momento de su captura, pasaron un total de 7 años, en los 7 cuales años. esta bestia estuvo acechando. En ese tiempo mató y torturó a un total de 200 niños, lo que quiere decir que Luis Alfredo Garavito mataba a un niño diferente cada 15 días durante 7 años consecutivos sin que nadie lo parara. Uy, brother. Uy, qué suavitel, mano. La
La mayoría de víctimas de Garavito eran niños hombres. Se aprovechaba de su inocencia, sabía cómo, dónde y cuándo atraparlos. Subamos en muchos sitios, subamos terminales, en la misma calle, en un centro comercial. Porque pues de mí se ha dicho que era que yo buscaba terminales, no, yo nunca busqué terminales. Casualmente yo llegaba de un viaje, ¿sí? Y había una víctima ahí. Y entonces pues, yo utilizaba, ¿cómo le explicara? Hablaba, ¿sí me entiende? Lo que yo utilizaba, que ya eso es de público conocimiento, y entonces pues me llevaba a la víctima con engaños, ¿sí? Porque yo no voy a justificar nada, eso hay que decirlo, y yo me lo llevaba con engaños. Bueno, un niño ahí en un semáforo vendiendo, ¿sí me entiende? Sus cositas, y pasa una persona que está proclive a esto, le echa mano, lo convence, ¿sí me entiende? Le ofrece dinero. Es que el dinero es un medio para que pronto un niño, ¿sí me entiende? Bueno, él le capta, los niños inocentes. ¿sí me entiende? Y si la persona es convincente, pues se lleva el menor y hace lo que va a hacer. Señores, les tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor susto de su vida? De Garavito, y yo estaba viendo el programa y una persona contemporánea a mí empieza a contar la historia cerquita a Cartago Pereira, y yo veo y mi mente se va muchos años atrás y empiezo a recordar a Garavito frente al colegio cuando me dice ¡No! Y yo cruzo la calle. ¿Eso es real? Se lo juro, yo me demoré mucho tiempo para contárselo a mis papás porque yo pensaba que era una imaginación de mi mente. Verdad. Después se lo conté a ellos, mi mamá se acuerda de ese momento. Lo bueno fue que mi mamá me decía, no se vaya con la gente, pero yo me fui yendo con él porque él me estaba enredando con que me iban a dar un lobo. Vargas, espérate. Estamos hablando de Garavito. Verdad, Fue brother. esto no pasó en tu cabeza, esto no pasó en tu imaginación. Muchas veces desde que Garavito salió, yo pensé que era un trauma de mi cabeza o era similar al man, pero cuando ya veo ese documental, mi mamá me dice, pues ellos se acuerdan, pero pues obviamente lo único que puedo decirlo soy yo porque mi hermana no vio el tipo, yo sí, él me fue volatando. Cuando yo veo que me estaba llevando a una destapada saliendo de Cartago. No, pues esto no puede ser. Algo me decía, pero él me convencía diciéndome a mí, pero si no me cree, tranquilo, váyase porque yo le creo a usted. Y yo me dejé llevar de eso ya con el susto y yo decido decirle, no, yo le tengo miedo. No sé, prefiero irme para la casa. Qué vuelta, brother. Y le cuento a mi mamá y mi mamá me pega. Porque me dice, ¿cuántas veces te he dicho que no le hagas caso? Todavía te lo digo. Claro. Muchos de los cuerpos de las víctimas de Garavito eran imposible de reconocer, ya que el 70% de sus víctimas fueron halladas en huesos. Uy, mano, qué vuelta, brother. Todos fueron niños, bro. Todos fueron niños y sobre todo hombres. Imagínate. Mano, todos fueron niños, brother. Niños, hombres, sí, ¿sabes? Lo enterrado, brother. Ninguna mujer, pues, la Lindra no ha dicho nada de mujer, pero ha dicho que sobre todo, o sea, solo dijo que sobre todo hombres. No sabría decirte si hubieron mujeres. No, por el momento no han dicho que fueron mujeres, o sea, que hubieron mujeres. Creo que sí. Vamos a ver. Me parece. Pero los pocos cuerpos que fueron hallados intactos al poco tiempo y con carne dejaban ver las atrocidades que este hombre le causaba a estos niños. Garavito no solamente a sus víctimas, sino que los torturaba, los golpeaba, los apuñalaba y hasta los quemaba hasta matarlos, brother, ya que eso le causaba a unos niños un patrón que se observó excitación. en las víctimas de Garavito era que tenían en el cuerpo muchas, pero muchas heridas no tan profundas, y después de años se pudo entender el porqué. No tengo erección, ¿sí me entiende? Es un tema muy espinoso, pero yo no, y muy vergonzante para este suscrito. Yo no, porque no tengo erección, yo tengo un problema de difusión eréctil. A falta de que tenía problemas de erección y era flácido, tuvo que apoyarse en algo que fuese sólido y que penetrara. Uy, mano.
la forma fálica del cuchillo tiene representación para él a nivel de su... O sea, el cuchillo y su... son placer en la mente de Garavito. De allí que cuando en el 92 una sola vez a nivel del corazón a sus víctimas ofrecía placer, pero su placer fue pidiendo más requerimientos. Entonces empezó a las manos de la víctima y los glúteos y las partes intercostales bajas a nivel de los riñones, cosa que lo hiciera sufrir pero no lo desangrara del todo. El cuchillo es sinónimo de placer, es un falo en la mente de Garavito. Nos tomamos la tarea de vuelta, investigar mano. y de buscar a una de las pocas víctimas que pudo salir y escapar de los brazos de Garavito. Y a Ay, una continuación víctima, nos bro. contará su testimonio. Qué locura. Bueno, mi nombre es William Trujillo Mora. Actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. Yo te hago una pregunta, William. ¿Tu niñez? ¿De dónde creciste? Te voy a Ay, contar de brother. mi niñez. Mi niñez tiene un antes y un después. El antes de haber pasado por las manos de Garavito. Yo era un niño con demasiado mundo, yo era un niño muy inteligente, yo era un niño que hacía mandados. ¿Cómo termina William en manos de un depredador como Garavito? Yo había salido en horas de la tarde a hacer un mandado y habían unos niños jugando con cartones, se subían al montículo, se sentaban en el cartón y se resbalaban. Paso por el montículo de tierra de nuevo, ya no había nadie, estaban los cartones allí tirados, entonces yo cogí uno de los cartones, me subí al montículo y me resbalé. En el momento en que yo me siento en el cartón, yo siento es un brazo que me coge por la parte de atrás y me dice no vaya a hacer bulla porque lo mato. Y me lleva a un pequeño cafetal que había dentro del mismo pueblo. Yo me sorprendo, ¿yo qué hice? ¿Qué está pasando? Entonces en ese momento me mete para el cafetal y él primero me golpea y me hace la ropa. Cuando él te hace a vos vestir, y tú que tú le ves a él es de un depredador, se veía tranquilo, se veía dominado por el deseo, ver un animal que no se controlaba, así, o era una persona muy calculador. Era muy agresivo, pero a la vez era muy calculador. Él siempre como que miraba para los lados, cada que sentía alguna bulla o algo, paraba y me provoca. Cuando te la ropa lo hace de una forma brusca o te la quita suave, la acomoda. No le importa para nada. En pocas palabras, yo era como por la presa. No le importaba ropa, no le importaba si yo estaba cómodo, si no estaba cómodo, si iba a estar en el piso. Él no le importaba nada. Iba era a besarme, a morderme, Pero morderme, chuparme. Qué honor tener esa imagen para toda la vida, mano, claro. ¿Tenía él ciertas peticiones contigo? Te decía como, hey, quiero esto, quiero esto. Ese tipo, en palabras pues vulgares, ese tipo hacía de que le besara el miembro, hermano, y él me obligaba a que lo tenía durísimo y trataba de tenerlo toda la boca, hermano, hasta el punto de hacerme vomitar, y él era feliz con todo eso. Él me decía que le tenía que coger y apretárselas y jalárselas, que se las golpeara. Eso era una cosa impresionante, y pues yo hacía todo lo que él me dijera, hermano, porque yo temía por mi vida. Uy, qué vuelta, brother. Él también, lo mismo, que lo mordiera, que lo pero entonces él se enfurecía porque uno es un niño, uno no tiene pues la fuerza de una persona adulta, entonces quizás lo que yo le hacía no lo satisfacía del todo. O sea, era un tipo que no solamente disfrutaba del abuso, sino que era un tipo de abuso con violencia hacia él y hacia la víctima. Llega el momento en el que termina el primer abuso. ¿Cómo son esos últimos segundos del primer abuso, cuando tú sientes que esa bestia va a descansar? El tipo lo que hace es que él descansa, él me coge mis pies, él se coloca botas de caucho porque él andaba vestido como campesino. Él huelía horrible, hermano, y así mismo yo tenía que acceder a él. Él huelía horrible, hermano. Entonces él me cogió mis pies, él se colocó las botas y me metió mis pies dentro de las botas y me abrazó yo dándole la espalda a él, y no sé cómo hizo para dormir, tratando de que no se despertara porque no sabía qué iba a pasar. Y él vuelve y despierta, entonces vuelve de mí, vuelven otra vez los golpes, vuelve otra vez todo. ¿Cuál es la diferencia de ese primer abuso a el segundo abuso? Que pues hablando pues en palabras
como son pues sinceras, en la segunda vez yo creo que él no ella, porque la primera vez que él me untó eso por todo lado y me restregó eso por todo lado. ¿Qué sucede después de ese segundo abuso? Qué vuelta, bro, que el vale ella tan haciendo esa vuelta, mano. Después de ese segundo abuso, él trata de dormir, de volver a dormir, pero él no duerme más. Yo le pregunté a usted a qué hora me va a dejar ir. Entonces él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar, nunca. Él me dice cuando suenen las campanas. Suenan las campanas y parece que yo tuviera la campana dentro de mí, porque yo siento ese primer campanazo como dentro de mí, porque lo estaba deseando con tantas ansias que yo como que siento el campanazo dentro de mí y yo lo que hago es mirarlo a él. Entonces, cuando él me dice, pon ropa, entonces yo me pongo mi pantaloncito cortico, mi camisita, mis zapaticos, y él me dice, salga adelante, mire que no vengan personas. Entonces, en el momento en que yo lo dejo a él, le doy la espalda y me voy saliendo, porque tocaba una subidita, porque la carretera estaba allá arribita. Eso fue como en cámara lenta. Eso, en ese momento fue donde a mí se me detuvo el tiempo. Hasta ese momento yo pensé que él por detrás de pronto me iba a pegar y me asomé y no venía nadie. Entonces yo le dije a él, no viene nadie. Me dijo, salga. Y entonces ya me hacía así. Se despide de mí así. Y ahí yo salgo, hermano, como volador sin palo para mi casa. Yo salí corriendo, hermano, a millón hasta que llegué a mi casa. Y los cuerpos encontrados de las víctimas de Garavito no eran cuerpos, eran restos. Se encontraron más de 100 fosas en las que solamente encontraron huesos. ¿Por qué? No he enterrado, no, escúchame, yo no vamos a volver a repetir lo mismo que han dicho todos. Yo no enterré ninguna víctima. Iban quedando así, en la superficie, pero nunca enterré yo ninguna víctima. Yo nunca enterré. Yo únicamente iban quedando así por encima. Sí, Tapias, la persona que estaba ahí contando fue una persona la cual estuvo en manos de Garavito. Ahí quedaban, ya quedaban, pero yo nunca enterré. Una víctima, exacto. Ese sonido es clasiquísimo. Captura de Garavito 1999. En los años 90 era la época en la que se quería capturar a Garavito. Era muy difícil, ya no dijo el tiempo que la policía colombiana en esa época tenía una tecnología que no era muy desarrollada. Sin embargo, los investigadores empezaron a ver algunos patrones que empezaron a entrelazarse. Por ejemplo, los cuerpos siempre estaban de la misma forma amarrados y no los enterraban. Así que los investigadores llegaron a la conclusión de que se trataba del mismo asesino, así los casos hubieran sucedido aparte. Viendo más a detalle, se dieron cuenta que todos los cuerpos encontrados en esa época de niños estaban amarrados con los mismos nudos y también con el mismo material, nylon. Además, empezaron a ver detalladamente diferentes casos que no solamente tenían en similitud que habían sido abusados, sino que al lado de los restos, en más de uno encontraron la misma botella de licor. Hasta que un día, a fortuna de los investigadores, aquella bestia que llevaba más de 6 años acechando cometió un gran error. La siguiente historia fue relatada por Garavito meses antes de perder la vida. Deberías de verte los podcasts de Jordi Wild, sobre todo uno de un periodista que fue secretado por la... Ya, ese no lo vimos, bro. Ese ya lo vimos. Nosotros hemos visto muchos podcasts de él. Garavito mata a un joven con el cual llevaba hablando varios días. Este joven era Ronald, aquel niño que unos minutos atrás les conté que fue encontrado con su dentro de su boca. La familia de Ronald, al darse cuenta que no aparecía, empezó su búsqueda. Una tía de Ronald, quien en días pasados había visto hablando el niño con un hombre, quien se averiguó y era Garavito. Rápidamente lo puso como su mayor sospechoso. Buscó dónde se estaba quedando y junto a la policía lo fueron a buscar. Llegaron tarde. Garavito ya no estaba. Salió huyendo, pero en su afán de irse dejó la cédula. Y así las autoridades ya tenían el nombre. Pero él lo secuestró durante meses o sobre como que días. Nombre de un presunto o el mismo día. Asesino de niños. Lo que no sabían los oficiales
oficiales es que aquel hombre era mucho más inteligente que ellos. Garavito, unos días después de ese suceso, se encontró una cédula o cosas de la vida de un hombre que se parecía a él. Y así pasó de llamarse Luis Alfredo Garavito a llamarse Bonifacio. Hizo todo lo que podía hacer para parecerse físicamente a aquel hombre que obviamente le estaba robando su identidad. Y con esa cédula siguió su vida. Varios meses, durante los próximos años, este tipo fue arrestado por hurto y por peleas callejeras, pero al tener una cédula que no era la de él y sin antecedentes, en unos días lo soltaban. Hasta que un día en Villavicencio arrestaron a Bonifacio por un crimen de bajo nivel. Villavicencio, Cabo Primero, Pedro Babativa. Nos encontramos aquí con don Pedro, viajamos total de 3 horas y media para ir hasta Villavicencio. Don Pedro fue el policía encargado en el tiempo en el que sucedió la captura de Garavito, fue el que llevó toda la misión. Estamos justamente con él hoy acá para que nos cuente un poco sobre cómo arrestaron a este asesino. ¿Usted quiere saber cómo se realizó la captura? El 28 de abril de 1999. Llamaron a la central como a las 6 de la tarde. La central reportó de un posible 906 en acción, un acceso carnal violento. Y llegamos aquí y ahí estaba el niño que habían intentado violar. El lugar de los hechos es esta mata de monte que está acá, al frente de nosotros. Según el comentario del niño, según el diálogo que se tuvo con el niño en el momento, él manifestó que se encontraba en el Parque Los Centauros. Él vendía lotería y hacía chance. Entonces, para ese momento es abordado por este tipo y le dice que lo acompañe, que a ver un ganado que él tenía, que lo acompañara, que es que él no podía caminar muy bien. Según manifiesta el niño, vienen de allá para acá en el taxi, lo trae amenazado con un cuchillo, que lo ponen en el abdomen. Él dice que abrazado, que lo traía intimidándolo. Se bajan, él paga su taxi. Garavito entra el niño para allá. Para allá, pero eso lo tenía aquí a 10 metros. Quiero dejar claro para que ustedes sepan que la historia que nos está narrando don Pedro es el último caso de violación de Garavito por el cual él es arrestado, por él. Mete el niño ahí a la mata de monte, lo empieza a desnudar, lo amarra, empieza a tocarlo. Afortunadamente en ese momento había un menor de edad fumando estupefacientes. Y él empieza a hacerles, ¡ay, que es el chino sano! Sale y le hace bulla, entonces llega la gente y Garavito coge hacia adentro de la mata de monte. El peladito es auxiliado por la gente de aquí. Ahí donde nosotros llegamos. O sea, un chirretico que andaba metiendo su vaina por allá escondido. Yo doy cuenta, ¡deja el pelado, que tín! Hablo con el niño, me vengo aquí para el lugar de los hechos. Y Garavito. Y Garavito pues perdido. Entonces entramos, a 50 metros había una casa, una finquita, porque esto era una finca. Y ahí había una niña, ella nos dice, por aquí pasó. Ya estando aquí la aglomeración de la gente, le manifesté a las personas, les dije, vámonos de acá, retirémonos de acá, pongámonos en el lugar de él. Si él ve aquí gente, quiere linchar y ve policía, pues él no va a salir. Si ya es aterrador que uno pase una situación de esas, imagínense en que sea en un panorama de estos de noche. No era una persona que se escondía mucho, que se iba afuera de la ciudad. Era una persona que lo podía hacer acá, literalmente al lado. ¿Qué pasa con la maleza? Cuando un cuerpo entra en descomposición, la misma hierba se encarga de tapar el olor, de consumir el cuerpo. Claro. Entonces no, es muy difícil de encontrar. ¿Por qué quería usted achantar la gente? Porque es muy obvio que una persona que se encuentre rodeada no va a salir. Retiré a los policías, me subí y le pedí el favor a los taxistas y nos subimos cada uno por su lado. ¿Y se despejó la zona? Se despejó la zona. ¿Se montaban en los taxis como para camuflarse? ¿O por qué? Sí, yo le dije a ellos, yo sé que él va a salir. Y efectivamente, el plan que yo hice en ese momento pues resultó. Yo ya alcancé a llegar hasta la 7ª brigada, me devolví. Devolviéndome, el patrullero me marcó, dijo, mi cabo, aquí ya salió, aquí hay un man que la niña lo identifica. Entonces nos vinimos y yo venía con el peladito dijo, sí, ese es. Y exactamente fue ahí, si quiere ingresemos. Exactamente ahí. Vuelta, brother. El último caso de Garavito, es que literalmente acá fue donde pasó. Qué buen video, brother, Chisa. Exactamente aquí, vea. No está muy alejado de la avenida. Y el man lo entró acá. El sitio exactamente donde fue. Y él cogió aquí para allá hacia adentro, que es donde quedaba la finca. Aquí puede pasar algo
Y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Por el ruido de los Claro, carros, está el caminito y la todo maleza. así. Pero usted se acerca hacia Garavito y ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo es No, la no, no. reacción de él hacia usted? ¿Cómo fue la captura? Cuando yo me acerco hacia él, él no intentó huir, nada. Se quedó quieto y dijo, ¿qué pasa? Yo le dije, en este momento usted está capturado, intento de actos abusivos con menor de edad y hurto calificado y agravado. Quedó callado. Yo, no, pero usted está equivocado. Y eso me miraba y le decía, mamita, miraba a los niños. El man bien vestido, mamita, mírenme bien, yo no soy. No tenía ni tierra. La niña dijo, sí, es usted. Entonces yo me quedé viéndolo, lo subí al carro y me lo llevé para el CAI. Entonces empecé a mirarlo, tenía muestras en las rodillas de pasto y estaba mojado. Y le dije, bueno, explíqueme usted por qué está así, qué estaba haciendo allá. Yo, no, es que yo vengo de Acacía. No, yo voy para Orizas del Guatiquía. Le dije, ¿y por qué se bajó acá si la buseta va para el centro? Lo deja más cerquita. No, es que a mí me gusta caminar. Identifíquese. Y él se me identificó con una cédula llamada Bonifacio Morera Liscán. Él anduvo todo el tiempo con esa falsa identificación. Bonifacio no tenía ni una denuncia, Nada. limpio. Estando yo allá en el CAI, llegó el papá del niño, la mamá. Y dije, pero yo cómo amarro a este man, porque le pregunté al niño que qué le había alcanzado a hacer. Le dijo que no, que nada, que solamente lo había amarrado y que lo había tocado. Con ese testimonio Qué vuelta, brother. Qué buena evolución que ha tenido la Liendra en cuanto a contenido. no podía usted retenerlo. Sí, no, Sí. pues en esa época no es como ahorita que es muy delicado. Tenía que pasar y me la jugué, le dije, hablé con el papá y con el niño. El niño me dijo, es que yo tenía un billete de lotería, billetes de lotería, no los encontramos. Entonces yo le dije al niño, la única forma de amarrar a este tipo es, vamos a decir, y lo va a meter por hurto calificado y agravado. Usted va a reconocer este billete porque es suyo. Usted va a decir cuando le preguntan, sí fue, me puse de acuerdo con el papá y el niño y pues hoy en día lo cuento porque pues ya pasaron muchos años. Tenía que suceder esa O sea, es que si usted no lo incrimina de esa forma, Garavito estuviera suelto. Verdad, imagínate, fue porque el vale quiso incriminarlo por esa vaina, imagínate. Después de que el cabo primero arrestara a Bonifacio, este delincuente pasa a manos de otras autoridades, las cuales investigaron un poco más allá hasta el punto de encontrar la verdad. Es como cuando a veces los policías no se le meten droga a los manes Ajá, para culparlos. sí, exactamente. O sea, fue algo parecido, pero pasa de que a él sí lo estaban culpando. El peladito sí dijo, sí, él me estaba tocando. Y obviamente que un adulto te quiere. Sí, pero, o sea, todos lo identificaron que sí. Y obviamente si tienen pruebas con los testigos. Él llevaba una maleta, la cual la policía la revisó y tenía tiquetes de buses, recortes de periódicos de niños y desaparecidos, anotaciones de direcciones y cosas que para un ser humano y alguien del civil era muy raro. Entre tantos papeles que le encontraron a Bonifacio, encontraron el número, la dirección y el nombre de una mujer a la cual los investigadores deciden visitar. Al llegar a la ubicación, las autoridades se llevaron una grata sorpresa, pues nadie sabía nada de Bonifacio, ni tampoco vivía ahí, ni nadie lo conocía por ese nombre. Inmediatamente la ley mostró una foto de aquel personaje, sorprendidos al saber que ahí no lo conocían por ese nombre, sino como Luis Alfredo Garavito. En ese preciso momento, los investigadores sabían en sus manos no tenían a un delincuente común, sino a uno de los mayores sospechosos de asesinato a menores. Pero de nuevo se les olvidó que este hombre es mucho más inteligente que ellos. Garavito, al percatarse de que lo estaban tratando diferente, lo miraban mucho, se murmuraba mucho su nombre y hasta lo cambiaron de lugar, se dio cuenta que este arresto no era igual a los otros que había tenido. Esta vez era diferente. Entendió que ya no estaban arrestando a Bonifacio, sino a Garavito. Así que pensó rápidamente y minutos antes de que los oficiales le leyeran los derechos y le dijeran que estaba arrestado por ciertos delitos que no le habían dicho, decidió revelar su identidad, entregarse, confesar, una jugada que le sirvió mucho más adelante a la hora de su condena. Herda, osamentas. Ahí el Como coño le y dije se confesó. anteriormente, Este fue uno de los lugares donde se encontró parte de la osamenta. Esta zona de acá, más o menos, ¿cuántos cuerpos pudieron encontrar en todo ese terreno? Sí se encontraron entre 11 y 12 osamentas. Él no necesitaba irse muy lejos. Mi señor, y esta osamenta donde encuentran tantos cuerpos, ¿cómo van con ella? Esto lo patrullaba una empresa de vigilancia
a caballo. Uno de esos vigilantes encontró un cráneo. Y encontrando ese cráneo decidieron buscar y encontraron... Y encontraron, sí, estaban muy cerca. Siempre llegaba, por decir algo, le voy a dar un ejemplo, ese árbol ya lo tenía, entonces allí, más allí, 10 metros más para acá, entonces encontró toda esa osamenta. Él llegaba y dejaba un cuerpo en un árbol, si no encontraban el cuerpo ni nada. Para él era un sitio seguro. Hay un caso particular en Acacías, llevó una parejita de hermanitos, niña y niño. Le hizo todo el daño que le hizo al niño y a la niña no le hizo nada. Uy, miren eso ahí lo que estaban preguntando ahorita, brother. O sea, la vuelta que él hacía prácticamente solo eran a los niños. Imagínense. O sea, estaba una niña y un niño. Y solamente se lo hizo al niño y a la niña no. Todo y lo mató y a la niña no le hizo nada. Todos Uy, le quitó la vida, vale. los casos fueron con niños. Todos los casos fueron con niños, sisas. A la niña no Garavito les fue hacía nada. condenado a 1800 años de cárcel. 1800 años de cárcel fue condenado. Es poquito. Para lo que se merecía. Ahí, en esa condena, le ¿Cómo? sumaron todos los delitos de aquella época. Pero en los años 90 existía una ley en Colombia que, sin importar la cantidad de delitos que alguien cometiera, la pena máxima que una persona podía cumplir en la cárcel podría ser de 40 años. Sí, gracias a esa ley, a Garavito le descontaron 1760 años. ¿Qué? O sea, por la ley le descontaron un año. ¿Qué? De la participación. Jodón, imagínate, por la ley. Imagínate. O sea, a pesar de todo el daño que hizo, brother, por la ley le hicieron descontar esos 1760 años. Uy, papi, es que Colombia sí, ¿no? Colombia tiene hay unas colombianas, cole, que uno dice como que... Noticia de última hora. El violador y asesino Luis Alfredo Garavito fue condenado a 40 años de prisión, la máxima condena que está permitida en este país. Garavito se compromete a colaborar con la justicia y a confesar algunos delitos que no han salido a la luz, con ubicación exacta del lugar donde están los cuerpos. Aparte de su terrorífica negociación, vale recalcar la reacción que tuvo este asesino al escuchar su condena. ¿Cuál fue la reacción? Es que ¿por qué? Ese. Garavito cumplió su condena en varias cárceles de Colombia, pero sin importar la cárcel en la que estuviera, siempre lo ponían en un patio especial, ya que si lo ponían en un patio normal, no duraría ni un solo día con vida. Dios mío, que sí estaba que. preso era de los delincuentes que más facturaba dentro de una cárcel. Se dice que por una entrevista llegó a cobrar hasta 70 millones de pesos. Y fueron muchas las que se dio durante su condena. Por buen comportamiento y trabajos que hizo en la cárcel. ¡Qué mierda, brother! La condena de Garavito bajó de 40 años a 25. Y justo cuando faltaban tan solo 2 meses para que Garavito saliera de prisión y cumpliera 25 años de su condena, le dio una infección en un ojo, la cual le causó un paro cardiorrespiratorio. Y así, Garavito, en la cárcel de La Picota, falleció. A propósito de agresores sexuales, falleció el denominado terror de los Andes, Luis Alfredo Garavito. Este y asesino serial de niños murió a causa de un cáncer ocular en su ojo izquierdo. El brutal asesino de más de 140 niños en Colombia. A solo 2 meses. Sí, man. Ese es el IPEC. A Dramacuba. Estuvo acá en Dramacuba. Y él falleció en un hospital de acá de Valledupar. La
Camacuã de Valledupar. El INPEC confirmó este jueves 12 de octubre su fallecimiento en la clínica Nueva Santo Tomás del Caribe. El cuerpo de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para llevar a cabo la necropsia correspondiente. Pero estaba en una cárcel del Valle, eche, ¿por qué por allá? Porque es una de las cárceles, creo yo, si no me equivoco, más seguras, creo, no sé. O no sé, igual tú sabes que aquí en Colombia también las cárceles que andaban y que llenas, que no sé qué. Pero sí es una cárcel bastante segura. No sé si es la más de Colombia. Al igual lo rotaban de cárcel, claro. Verga, mírenlo. Está lo más profundo del infierno. Qué vuelta. Les presento a Kevin Pinzón, periodista y director de uno de los podcasts más escuchados en Colombia. Hace unos años atrás decidió investigar el caso de Garavito. Se obsesionó tanto con el caso que llegó hasta un punto en el que Garavito lo consideraba su amigo. Al frente de nosotros tenemos a una de las personas que más cercanía tuvo y conversaciones en los últimos años con Garavito. Tanto así que Garavito le dio a Kevin artículos personales para que los cuidara. Y cuando falleció, le dejó algo a Kevin que para él era sagrado: su Biblia. Su Biblia. Imagínate, si existe una segunda vida, ese cole las paga también en esa vida. Papi, tienen que pagar la... Conducta delictiva. Yo he visto videos de ese canal, un muy buen canal. Uno de los presentadores de ese canal. Kevin, ¿cómo llegaste a ser amigo de Garavito? Todo empieza porque muchas veces le explican a uno que uno no se puede meter mucho con su fuente, que una cosa es lo personal y la otra lo laboral. Sin duda alguna entendí que si realmente quería tener como esa exclusiva, pues tenía que desafiarme pues a entrar un poco más en la vida de él. Y fue poco a poco como se fue convirtiendo eso en una relación donde ya él me llamaba todos los días, 24 de diciembre, 31, Semana Santa, sábados, domingos, y llamaba a Luis Alfredo, eran 3-4 horas hablando por teléfono con él. Sospechoso. Es que ahí se comieron. ¿No será que de pronto también cogió y se enamoró de él? También quería hacer el daño, pero obviamente no podía. Es un hombre, claro. ¿Cuántos años hablaste con Garavito? 4 años. Hablando prácticamente todos los días con él. ¿Y vos no crees que de pronto Garavito se pudo enamorar de ti? Pues eso dicen algunos expertos, otros sí dicen que pudo haber más como una amistad que nunca él encontró en otras personas. Qué puta coincidencia, pues. O bueno, también no hay que quitar la opción de que se haya sentido un amigo que iba tanto a visitarlo, porque obviamente, pero era por beneficio de él, porque era periodista, porque quizás él siempre lo tenía porque quizás él siempre lo mantenían alejado de todos los demás. Siempre lo mantenían apartado en una celda completamente aparte de los demás. Entonces quizás también por eso pudo haber sentido más cercanía de ese man que lo iba a visitar tanto. ¿Cuál fue
fue la última conversación que tuviste con Garavito antes de que él muriera? Recuerdo mucho que ya no era una relación tan cordial. Ya habías terminado tu trabajo, había la necesidad de seguir hablando y no, y la verdad ya no la había. Pero no te miento en decirte que sí fue incómoda la situación porque prácticamente ya eran 4 años hablando todos los días. Y el día que él fallece, me llama una persona que estuvo en ese momento y me dice que preguntó hasta el último día si yo estaba enterado que él estaba muy mal ese día y que si yo había llamado a preguntar por él. Porque el vale ya no tenía familia ni nada, Lo que tienes en las manos, ¿te lo regaló Garavito? Sí, la Biblia me la regaló, estos papeles me los enviaba para demostrarme cosas, me los mandaba desde la cárcel, ahí está, firmados por él. Remite Luis Alfredo Garavito Cubillos. ¿Puedo sacar algún papel? Sí, claro. Puede ser incómoda la pregunta que te voy a hacer porque no sé si la puedas responder, pero en algún momento te narró a palabras de él cómo hizo un asesinato. Te voy a contar una historia muy brava. Él me mandó a buscar un menor que se había perdido cerca a Manizales y me acuerdo que yo fui, me metí al sitio y me acuerdo que era así como acaba bajando. Yo empecé a bajar, me llegó el barro hasta las rodillas y me llama él, me empieza a decir, oiga, usted al fin fue por allá a Manizales, donde le dije que fuera, ¿qué tal? Y yo, no, sí. Y él me empieza a contar lo que hizo con el menor. Y pues, viejo, era estar en el lugar donde había pasado eso y me empieza él a decir, mire, con el paso así, yo lo amarré como a todas las víctimas, yo lo puñalé de esta y esta forma. Claro, él me empieza a contar todo eso y yo estando ahí. De los que él utilizaba para... Sí. Esa es la letra de él. Hechos. Les voy a leer una carta que Garavito le mandó a una familia. Me siento con un dolor muy grande. También avergonzado por haber causado este dolor tan grande. No ha sido fácil, ni para mí, ni para mi familia. No, pero eso ya no, que para él y para la familia. Ha sido fácil para esa familia. Exacto, para la familia que él le arrebató el niño. Mapas. ¿Qué es esto? Mapas. Mapas de... Sí. ¿Estos son mapas para encontrar cuerpos? Sí, tenía detalles, bajada de la carretera. Yo ya lo sabía un poco leer. Cada vez que tú veías un punto así en el mapa, ahí era donde quedaba el menor. Y él lo escribía, queda el menor o quedó el menor. Casa de alambre, baja la pendiente, zona de potreros, bajas y ahí está el menor. Esta era la Biblia de Garavito. Esa fue la primera. ¿Qué tan importante era esta Biblia para él? Lo acompañó 21 años. Te voy a pasar la Biblia de Garavito. Quiero que me la entregues a mí con las mismas palabras y con la misma actitud que él te la entregó a ti cuando te la regaló. Ya íbamos a cortar, estábamos terminando nuestra sesión de entrevistas. Abre la Biblia, la lee él mismo y dice Penitenciaría de Alta, La Tramacúa. Él coloca la firma del día en que me la regala y dice Kevin Pinzón, que Dios Todopoderoso te otorgue toda la sabiduría que necesites a lo largo de la vida. No te apartes de esta palabra de Dios. El mundo no ofrece sino caminos de muerte. Uy. Que Dios te bendiga. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Me dice, tome Kevin, esto es para usted. Cuídela. Fue lo que te hace a ti. Eso fue lo que me hace a mí, me sorprendió. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención el color. Sí, es que con diferentes colores. Con diferentes colores. Eso también ha sido materia de estudio. Mucha gente ha hecho tesis, ha hecho estudios sobre esto y yo poco abro esto como para la opinión pública, sino trato de que sea para gente que pues la estudie. Toda la Biblia está marcada, toda, o sea, literalmente se la leyó toda. Qué vuelta, toda. ¿Tú crees que de verdad era un hombre? ¿Será que Dios lo habrá perdonado?
Después de tantos años. ¿Estaba con Dios? ¿O crees que la religión la utilizaba para que lo vieran como un hombre arrepentido? Sí, no, yo creo que indudablemente era eso. Que él era de una u otra forma su estrategia. ¿Qué sabes de Garavito después de que muere? Que me empiezo a enterar de qué pasa en su celda. Espera, o sea, ¿te diste cuenta de lo que había en la celda de Luis Alfredo Garavito cuando muere? Me entero que cuando entran a sacar cosas de él, pues encuentran vainas que notaban que él seguía teniendo como su comportamiento frente a los niños. ¿Podemos saber qué? Voy a soltar algo que no está bien contarlo, pero te lo voy a contar. Sé por boca de alguien muy importante que dentro de las pertenencias de él tenía una revista y que en esa revista se le había hecho como unos recortes de la cara de unos niños de la revista. Tenía unos recortes en las paredes y tenía a Hitler, tenía a Pablo Escobar, tenía a Carlos Leder, tenía a los Rodríguez Orihuela. Los tenía como recortados y hacía como un tipo de collage. Alguna de las más de 200 víctimas de Garavito. ¿Qué es lo que le pasa a Ulmer, brother? Hay niñas. Mira que sí, niña. Esto es una niña, esto es una niña, esto es una niña. Abajo también. Esta es una niña, y esta es una niña. Hay niñas. Isabel Cristina Reselte. Vestido de cura hace. Vestido de cura, imagínense. Los radios mellitos, sería la vida de esos peladitos hoy en día? No, ¿qué sería? ¿Qué sería de qué vuelta, mano? Ya te iba a decir, no lo hizo tan bien, ¿no? ¿Qué sería la vida? Mira, Didier, Andrés, Carlos Arturo, Andrés Felipe, Didier Alexis, Juan Escobar. Perdón al pueblo colombiano, que me den esa oportunidad, ya que yo de pronto no se la haría mucho. Espero que les haya gustado este Ese documental. Fue hecho con mucho respeto y en honor a las víctimas. No olvides darle like, suscribirse y comentar. Eso me ayudaría demasiado a seguir con los documentales. Aquí a los lados les estoy dejando otros videos para que los vean, que están al mismo. Muy bueno ese contenido que está haciendo la Liendra, la verdad rompió con ese documental. Estuvo muy bueno. Papi, hable bien con eso. Yo dije, ¿qué sería de la vida de esos playitos? Yo no dije, ¿qué será? Sería es verbo de pasado, que ya no existe. Qué hijo de puta video, pa, no falla, real.